desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá. Esto es Red Más Noticias, emisión del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. La noticia del día: el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirmó que la reforma tributaria será presentada en el segundo semestre del año. Mientras tanto, se llevarán a cabo reuniones con diferentes sectores de la sociedad, como los jóvenes, gremios, políticos y líderes regionales, para buscar consensos. Los empresarios y grupos de la sociedad manifiestan su respaldo a la iniciativa. La construcción de consensos hay que seguirla haciendo de la mano de la juventud, de la mano de los empresarios, de la mano de los beneficiarios de los programas sociales. Cómo responder a esas necesidades de muchos actores de nuestra sociedad que han sido afectados por la pandemia y que hoy necesitan alguna forma de transferencia monetaria. Cómo responder a programas entonces como el de ingreso solidario. Cómo responder también al programa de generación de empleo. Nosotros acompañaremos un proyecto que cumpla con esas condiciones. Repito, la condición de que no se toque a la gente, la condición de que no se aumente la canasta familiar y no se afecte la canasta familiar, la condición de que no se afecte desde el punto de vista de impuesto de renta a los hogares colombianos. Estamos en un momento único en el cual tenemos que unirnos como país, todos como colombianos, todos como jóvenes, a rodear la inversión social, el crecimiento del país. Celebramos la austeridad de gobierno que está propuesto. Celebramos la sostenibilidad fiscal que está proponiendo y acompañamos y rodeamos este proceso de diálogo y de construcción de consenso. Y estas son otras noticias del día. Comité del Paro decide esta tarde si le pone fin a las marchas que completan 44 días. Jornada de caos y vandalismo se vivió en sectores del sur y centro de Bogotá. 36 policías resultaron heridos. Continúa millonaria inversión. Sectores empresariales y de la sociedad caleña buscan salida a la crisis que afronta el departamento. En Medellín entra a funcionar la sexta línea del Metrocable. La nueva ruta beneficia a más de 400.000 habitantes. Crece tormenta política en Perú. Fiscal que investiga a Keiko Fujimori por corrupción de Odebrecht pidió prisión preventiva para la candidata. Hoy se decide en Brasil si se hará o no la Copa América. Expertos aseguran que el Tribunal de Justicia le dará luz verde. Diego El Cigala en libertad con cargos tras ser detenido por violencia contra su pareja. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez Aquí comienza Red Más Noticias, emisión del mediodía. Iniciamos con la información. De manera sorpresiva, el Comité del Paro canceló una rueda de prensa en la que supuestamente anunciarían el levantamiento del paro. Laura Cifuentes, ¿a qué se debe este cambio de postura? Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Le cuento que desde el día de ayer el Comité del Paro Nacional ha venido adelantando varias reuniones con las diferentes centrales obreras que conforman este comité, precisamente para evaluar lo que ellos han llamado un cambio de estrategia. Hemos conocido que están evaluando empezar a realizar foros, reuniones un poco más reducidas, y todo esto teniendo en cuenta las críticas que han recibido las movilizaciones masivas. Por un lado, por el alto número de contagios que se ha generado, y por el otro también por las pérdidas de empleo y desabastecimiento que han generado los bloqueos. Hemos hablado con diferentes representantes de este comité y lo que nos han dicho es que están evaluando precisamente la forma de seguir manifestándose, pero sin hacer estas marchas masivas. Le voy a decir un dato importante. Durante estas 6 semanas ellos cada miércoles convocaban una nueva marcha. Para el próximo miércoles no lo han hecho, y por eso precisamente pues está sobre la mesa de que ya no se den estas marchas masivas. Estamos analizando en consultas como corresponde cada una de las organizaciones, las cuales hacemos parte de este gran paro nacional, y con base en lo que cada uno representa allí en el Comité Nacional de Paro, seguiremos en este proceso.
Entre tanto, la CIDH concluye hoy su jornada de trabajo durante estos 3 días de visita a Colombia. Yo me encuentro en el Hotel Tequendama, hasta donde han llegado diferentes sectores sociales para ser escuchados. Y hoy, muy importante, una reunión que se dio con los gremios del país que han demostrado su preocupación también a las violaciones de derechos humanos que se han dado en medio de los bloqueos y esas afectaciones a los empleos. Incluso Camacol dio a conocer una carta donde ha demostrado la cantidad de empleos que se han perdido, también las personas que se han visto afectadas por el desabastecimiento para lo que son los materiales de construcción. Y al respecto también habló Julián Domínguez, quien es el presidente del Consejo Gremial. Cerca de 3.000 bloqueos que han atentado contra la vida, contra la salud, contra el derecho de alimentación, de la movilidad de los colombianos. Expresarle cómo con estas conductas se están destruyendo cerca de 800.000 empleos. Adicionalmente se ha impactado la economía en 11 billones de pesos. Y lo que es más delicado es que los bloqueos implican que la recuperación será mucho más compleja para todos los efectos de poder contribuir como queremos a ser parte de la solución desde el sector empresarial. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un corto diálogo que tuvimos, se incorpore a entender esta situación y la reconozca dentro del informe que presente al Estado colombiano. En otras noticias les cuento que el presidente Iván Duque emitió una directiva en donde le pide a los trabajadores, servidores públicos y demás colaboradores del Estado que regresen a las oficinas. Todo esto en medio de este plan de reactivación que ha anunciado el gobierno, y esto se daría en las ciudades donde la ocupación UCI esté menor al 85% para que estas personas retomen la actividad presencial que se había restringido por la llegada de la pandemia al país. También es enfático en esta directiva que las personas que hayan completado su esquema de vacunación pues no tendrían excusa para regresar de manera presencial a las oficinas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este último día de la CIDH en Colombia, porque les cuento que a las 2:30 de la tarde se reúnen con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez para una reunión de cierre. Desde el centro de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Muchísimas gracias, Laura, y estaremos muy atentos a lo que transcurra en el resto de la tarde. En sectores del sur y centro de Bogotá se vivió una jornada de caos y actos de vandalismo. Decenas de policías y civiles resultaron heridos. Un joven perdió un ojo en medio de los desmanes. Paula Granados, buenas tardes y adelante con la información. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes. Un gusto saberlo en estudio. Sí, le cuento que ayer fue la jornada y la segunda cifra más alta de heridos desde que inició el paro aquí en Bogotá. En total fueron 70 personas, entre policías y civiles, los que terminaron lesionados. Y es que ayer el Portal de las Américas se convirtió en un campo de batalla donde iban y venían piedras y también bombas Molotov de parte del ESMAD y también de los manifestantes. Al final de la jornada, 2 buses fueron quemados, uno de ellos incinerados. En el siguiente informe les contamos lo que sucedió ayer en Bogotá. Nuevamente, noche de caos en Bogotá, en medio de las protestas convocadas por el Comité del Paro. Finalizando la tarde en localidades como Kennedy y Usme, una vez más se produjeron disturbios y enfrentamientos. Según el reporte de la Secretaría de Gobierno, el saldo de esta jornada dejó 36 policías heridos, 32 civiles más con lesiones y 2 conductores del SITP golpeados. El comandante de la Policía de Bogotá se refirió al momento en el que una turba de encapuchados se le lanzó con machetes, piedras y palos a un grupo de policías que custodiaban el Portal de las Américas. En el Portal de las Américas, en horas de la tarde, agreden con arma blanca, con elementos contundentes, e igualmente con bomba molotov a los miembros de la Policía Nacional.
En este ataque, un policía resultó gravemente herido. En horas de la mañana de hoy, fue ingresado a cirugía debido a las delicadas contusiones. Rechazamos de manera contundente las manifestaciones de odio en contra de nuestros policías lesionados. Nuestros patriotas colombianos no podrán ser indiferentes frente a las agresiones y vulneración de los derechos de 1.360 policías. 15 buses del SITP y 9 articulados de Transmilenio también fueron vandalizados. Uno de ellos fue quemado en inmediaciones del Portal Las Américas. Cuando los bomberos llegaron a apagar la conflagración, los manifestantes les impidieron el paso. Mientras tanto, en Marichuela, un grupo de jóvenes atacó el sistema de semáforos provocando enormes trancones. En Portal Américas también fueron dañados y las rejas que rodean el parqueadero de los articulados fueron tumbadas. En este momento la seguridad del Portal de las Américas es totalmente inexistente. Estas rejas que fueron tumbadas le permiten a cualquier persona atravesarse por aquí y subirse por este costado. Si yo no quisiera pagar pasaje, perfectamente me podría cruzar por allí, llegar a las plataformas y no pagar el tiquete. Es lo que sucede y lo que ha dejado todos los disturbios después de varios días en el Portal de las Américas. En Usme, en medio de los disturbios, un joven de 21 años que se encontraba en las protestas fue impactado en su ojo derecho. A esta hora continúa hospitalizado en un centro médico de Meissen. Al final de la violenta jornada, 26 personas fueron detenidas y llevadas a la URI. Juan Carlos, en medio de la visita de la CIDH que realiza en Colombia a esta hora, la presidenta de esta comisión, Antonia Urrejola, se reúne con la alcaldesa Claudia López. Continúan en este momento reunidos. Nosotros les estaremos informando más adelante de las conclusiones que salgan de esta reunión. La información que se genera desde el centro de Bogotá, Paula Granados, Red Más Noticias. Juan Carlos, siga usted en estudio. Gracias, Paula. Crítica situación. En medio de la situación epidemiológica del país, en donde siguen subiendo las cifras de COVID-19 a nivel de muertes, contagios y ocupación de camas de cuidado intensivo, el personal médico hace un llamado para evitar asistir a urgencias si no se trata de una emergencia. Lizeth Martínez, buenas tardes y adelante con la información. Juan Carlos, muy buenas tardes, así es. Pues en reiteradas ocasiones el personal de la salud ha hecho el llamado a los colombianos, no solamente para que no descuiden las medidas de autocuidado ante ese panorama crítico por el que atraviesa el país, también está haciendo un llamado para que, como usted bien mencionaba, no asistan a los servicios de urgencias si no son casos de vital importancia, teniendo en cuenta que estos están siendo utilizados como manera de contrarrestar esa sobreocupación de las camas de cuidado intensivo para la atención de pacientes. Testigo del combate diario entre la vida y la muerte, las unidades de urgencia son otro eslabón clave para salvar vidas. Y aún más en medio del momento más crítico por el que atraviesa el país, este tercer pico extendido. Las 24/7, los servicios de urgencias ven llegar y salir pacientes, a veces también ese escenario en donde las vidas se apagan. Y pese a siempre tener sus puertas abiertas, la alta demanda de pacientes, por lo menos en la capital, los tiene colapsados. En urgencias yo creo que más o menos el 120-130%. Es importante también que hagamos un buen uso de las urgencias. Cada minuto en su interior cuenta, y más cuando las unidades de cuidado intensivo también están contra las cuerdas, sin capacidad para recibir un paciente más. Pues allí también se está atendiendo a personas que requieren una UCI. Pero en este momento estamos viendo una clínica infantil atendiendo pacientes adultos en urgencias, teniendo pacientes ventilados en urgencias pendientes de una ubicación en UCI dada la saturación de la red. Hay casos en que se pueden utilizar la teleconsulta, que está muy bien diseñada en las IPS, ir a los centros primarios para esas condiciones que no amenazan la vida y sobre todo dejar las camas y los centros y las instituciones para las personas que tienen un riesgo de que pierdan su vida en sus casas. A nivel nacional, la ocupación de camas de cuidado intensivo no deja de aumentar. A hoy el país alcanza porcentajes históricos al estar al 86,27%, dejando una disponibilidad de 1.978 camas, mientras que Bogotá, pese a bajar su porcentaje al 97,6% en UCI COVID, continúa entre las más afectadas. En este momento en los servicios de urgencia nos encontramos con una sobreocupación mayor al 300%, por lo cual queremos invitarlos a hacer un buen uso de este servicio. A eso se suma que el personal de la salud, que lucha a diario desde hace más de un año contra el virus, están a punto de lanzar la toalla.
ya no dan más, hay una afectación de la salud mental y pues pretender una reactivación que claramente es un anhelo para toda la sociedad, sumado a toda la estrategia de vacunación. Es así que el personal de salud hace un llamado a la ciudadanía para asistir a los servicios de urgencia solo en caso vital de emergencia y seguirse cuidando, pues el COVID sigue al acecho. Y es que recordemos entonces que la ocupación nacional de camas de cuidado intensivo está en el 86,27%, mientras que en la capital, pese a que descendió, se encuentra en el 97,6%, dejando tan solo 54 camas disponibles para la atención de pacientes COVID. Esa es la información. Lisset Martínez, Red Más Noticias. Juan Carlos, vuelvo con usted. Muchísimas gracias, Lisset. Y ayer se presentaron fuertes choques entre la fuerza pública y manifestantes en dos barrios del oriente de Cali. Se presentaron en las últimas horas 6 heridos y un muerto. Es el saldo que registran las autoridades. Los que nos reciben directamente con disparos son los delincuentes que están tratando de vandalizar la estación del Mío. La policía, como le digo, el ESMAD nos lleva elementos, armas de fuego. Y nosotros repelemos esos ataques directos de estos ciudadanos, de estos manifestantes o de estos delincuentes directamente con los elementos del ESMAD. Precisamente empresarios del Valle del Cauca están lanzando una iniciativa con la que se espera contribuir a la generación de oportunidades que transformen vidas, generen empleo y mejor educación en la región. Con una inversión inicial que supera los 28.000 millones de pesos, arranca hoy Compromiso Valle, iniciativa que reúne ciudadanos, empresas de todos los tamaños y fundaciones para aportar a la solución de los grandes retos sociales del Valle. Que después de un proceso de escucha activa, que continuará, hemos reconocido, entendido esas realidades de nuestro territorio. Y justamente por eso hoy construimos y planteamos esta iniciativa. La iniciativa articula más de 15 programas de impacto social que espera beneficiar a 30.000 personas en situación de vulnerabilidad y sus familias. Se ha buscado esta iniciativa para que desde 6 ejes fundamentales, como son la empleabilidad, la seguridad alimentaria, el emprendimiento, el liderazgo, la educación, todo esto lleve a una transformación de vida de nuestros jóvenes y de nuestras familias vallecaucanas. Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura serán las ciudades donde se ejecutará el proyecto con el ánimo de aportar soluciones a la coyuntura actual. Aprendimos a que el trabajo ayuda a transformar vidas. Estamos comprometidos con el Valle del Cauca y tenemos una gran experiencia que aportar desde la construcción de modelos de educación, de empleabilidad y emprendimiento. La ampliación de comedores comunitarios, formación para el empleo, para el liderazgo, para el emprendimiento y educación de calidad son los ejes principales de la iniciativa. Red Más Noticias se traslada a la Sultana del Valle para ser testigo de su reactivación. Desde Cali, este jueves y viernes, emisiones especiales. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Un informe de 35 páginas entregó la Fiscalía a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento revela detalles de las investigaciones que se adelantan por la muerte de 21 personas en medio de las protestas. El documento, socializado en una reunión con los integrantes de la CIDH, empieza haciendo una consideración sobre el marco jurídico referente a la protesta social en Colombia. Se enfatiza en que no existen en el ordenamiento jurídico colombiano tipos penales que sancionen actos propios de la protesta social pacífica, ni tampoco pretende la Fiscalía penalizarlos. Sin embargo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que pese a esto, se están investigando los actos delictivos que con ocasión de la protesta se han registrado en diferentes ciudades. Al día de hoy existen 51 fallecimientos registrados, 50 obedecen a homicidios y 1 a muerte natural. 21 de esos homicidios están relacionados directamente con las protestas. 19 de esos decesos no tienen nexo con las manifestaciones. 11 se encuentran en proceso de verificación. El mismo informe hace referencia también a los casos abiertos por la presunta desaparición de más de 300 personas. A la fecha, existen 3 denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta que cursan en la Fiscalía General de la Nación y que se encuentran en etapa de indagación. Al día de hoy, la Fiscalía General de la Nación está en la búsqueda de 91 personas. Al día de hoy se han encontrado 328
personas en el marco del mecanismo de búsqueda urgente. Se han imputado 224 personas por diferentes delitos en los últimos 39 días y 80 de esos procesados recibieron medidas de aseguramiento. Señala además la participación de estructuras criminales en actividades ilegales durante el paro nacional, ajenas a las protestas pacíficas. Los elementos materiales probatorios recopilados, dentro de ellos interceptaciones, declaraciones, documentos, explosivos y dinero incautado, armas y municiones, dan cuenta de la participación del grupo armado organizado residual Gaor, segunda Marquetalia, quien habría infiltrado las movilizaciones pacíficas con armas, dinero y explosivos para cumplir acciones terroristas en la ciudad de Cali. La Fiscalía General de la Nación ha recaudado elementos materiales probatorios y evidencia física que da cuenta de la incidencia de estas organizaciones en los eventos de manifestaciones violentas ocurridos en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Una de las cosas más importantes de este informe está relacionada con el juzgamiento de actos relacionados con el delito de terrorismo, como los ocurridos en la ciudad de Tuluá, en donde fue incinerado el Palacio de Justicia. Después de 17 años de inaugurarse la primera línea del Metro Cable de Medellín, hoy se anuncia la entrada en funcionamiento de su sexta línea, que tendrá impactos sociales y económicos de gran importancia. Información que nos amplía a esta hora nuestro corresponsal Santiago Ocampo. Santiago, buenas tardes. Juan Carlos, televidentes, buenas tardes. Mira, una noticia muy importante no solo para el país, sino también para la ciudad de Medellín, porque es la sexta línea, la línea P, que beneficiará a más de 400.000 personas de más de 32 barrios de este sector noroccidente de la ciudad de Medellín. Me acompaña el alcalde Daniel Quintero, donde se refiere a diferentes temas. Escuchamos lo que dice el mandatario. Entonces, esa baja es muy importante, no es para descuidarnos, no, en especial, si usted es mayor de 50 años, cuídese mucho. Si usted tiene alguna comorbilidad, cuídese mucho, porque hoy lo que estamos viendo es que es muy virulento, muy violento, en especial en ese rango que todavía no está del todo vacunado. Entre 50 y 60 años tenemos solo el 37% de personas vacunadas. Ahí tenemos que avanzar más, necesitamos más vacunas, pero también más compromiso ciudadano. A mí me da mucha tristeza cuando me llega alguien a cuidados intensivos de 80, de 70 años, de 60 años y no está vacunado. Y uno dice, ¿por qué no se vacunó? Y va uno a preguntar, no, es que el mito, no, es que le metieron el cuento de que eso hacía daño. Mire, yo he revisado todas las vacunas, no importa la marca, todas funcionan. Lo que sí es un cierto y no es un mito es que el coronavirus mata. Y por tanto, vacúnense, por favor. No dejen eso para después. Tenemos puntos de vacunación en toda la ciudad, gratuitos, sin agenda. Necesitamos realmente, si usted es el papá de un mayor, el hijo de un mayor de 60, de 70, de 80 años, llévelo. No deje que él diga que no va a vacunarse, no, llévelo y lo vacuna. Bueno, esas son las palabras del alcalde Daniel Quintero respecto al tema de vacunación, porque de alguna u otra manera se aprovecha este espacio para hablar de diferentes temas de ciudad. En el siguiente informe ustedes podrán conocer detalles de lo que fue la inauguración de la sexta línea del Metrocable de la ciudad de Medellín. Arrancó la línea P de Picacho, la sexta ruta de este medio de transporte elevado que espera conectar a más de 400.000 personas. Son la Comuna 5 y la Comuna 6, todo lo que es la zona noroccidental de Medellín e incluso parte de alguna comuna de Bello, pues que sería como la primera. La línea cuenta con 4 estaciones, evitará la producción de más de 900 toneladas de CO2 y se espera que los tiempos de desplazamiento mejoren. Mucho mejor porque así me ahorro más pasajes, son 4 pasajes que me gasto. A veces me tocaba bajarme caminando para ahorrarme 2, para venirme aquí a laborar en la Comuna 2. En términos de emisiones de CO2 a la atmósfera, anualmente dejaremos de emitir 979 toneladas de CO2 y también en términos de tiempo de eficiencia en la movilidad serán 11 minutos entre la estación Acevedo y la estación Progreso. Esta nueva ruta que recorre las empinadas calles de Medellín todavía continúan construcciones a sus alrededores. Los recursos para el urbanismo, por efecto de la gestión de los recursos del municipio de Medellín y algunas dificultades que tuvimos en el proyecto, esos contratos de urbanismo empezaron después. Entonces, por eso, algunos alrededor de las estaciones los vamos a ver todavía en obra, pero vamos a tener total seguridad y comodidad para los usuarios para poder utilizar lo que ya está terminado. Asumiendo que hace un tiempo se dio la caída de un cable auxiliar en medio de su construcción, el gerente dio un parte de tranquilidad. Nosotros exigimos al contratista cambiar el cable.
O sea, después de ese incidente cambiamos el cable. Este cable que está hoy entrando en operación es un cable nuevo que no ha tenido ningún tipo de accidente o incidente, un cable que además está certificado en seguridad por terceros, por unas empresas suizas y francesas. Medellín y su sector noroccidental estrena esta ruta de transporte, misma que al frente tiene aquella otra línea del Metrocable que hace 17 años se inauguró y puso a la ciudad como la primera en el mundo en tener un sistema teleférico como medio de transporte público. Es importante resaltar que es una longitud de 2.7 kilómetros esta sexta línea del Metrocable del sistema metro de la ciudad de Medellín. Y por último, la presencia del presidente Iván Duque estuvo en este lugar, pero con algunas arengas y protestas a las afueras de esta misma estación del sistema metro. Desde la ciudad de Medellín informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Siglo. Muchísimas gracias, Santiago. Hoy se ha convocado un nuevo plantón en los alrededores del Estadio Metropolitano de Barranquilla en rechazo al partido Junior Millonarios que se jugará esta tarde. Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad. Kimberly Martínez, buenas tardes. ¿Y cómo está la situación en el estadio? Juan, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues por el momento en los alrededores del estadio la situación es tranquila, el tráfico está fluyendo de manera normal y desde aproximadamente las 7 de la mañana las autoridades iniciaron con la instalación de los anillos de seguridad. Toda la zona está envallada, como ustedes pueden ver a mis espaldas, para evitar que las personas puedan llegar hasta el interior del escenario deportivo en medio de esta manifestación. Han pedido las autoridades que se realice de manera pacífica. El dispositivo de seguridad que se ha planteado es muy similar al que se utilizó para el partido Colombia-Argentina de hace 2 días que terminó en desmanes por estas manifestaciones. Esto fue lo que dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Tendremos varios anillos de seguridad concéntricos alrededor del estadio, de este escenario deportivo. Daremos también la garantía a todos los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana que tendremos también un dispositivo importante de más de 2.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. El alcalde Jaime Pumarejo, por su parte, ha dicho que no permitirá que estos actos violentos se sigan presentando en la ciudad y advirtió que los que se están dedicando a vandalizar, a afectar a la ciudadanía, a saquear, serán judicializados. Recordemos que esta mañana se dio a conocer el cartel de los más buscados por actos de vandalismo en medio de las manifestaciones. Son 60 personas que están siendo buscadas por las autoridades. La inteligencia policial está cada día más acercándose a quienes quieren perturbar la paz, y repito, no a los manifestantes, no a los marchantes, no a la protesta pacífica. Esa jamás será perseguida. Hay además un respeto profundo por el disenso, eso crea democracia. Pero a los bandidos, a los violentos, a los que financian digamos, los actos de vandalismo y de terrorismo, a eso sí los estamos buscando individualizar y capturar. El plantón está convocado para las 2 de la tarde en el mismo sitio que se hizo hace 2 días y con la misma consigna: sin paz no hay fútbol. Esperemos que en esta ocasión sí se desarrolle con tranquilidad la jornada. Juan, con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Siga usted con más en Bogotá. Muy buenas tardes. Gracias, Kimberly. Buenas tardes. Estaremos atentos a cómo termina esta nueva jornada de fútbol en Barranquilla. En Tibú Norte de Santander fue asesinada la fiscal Esperanza Navas Sánchez, quien ingresó a la institución en el año 2008. La funcionaria fue atacada por 2 hombres en su lugar de residencia. Quiero decir, como fiscal general de la Nación, que este hecho no quedará impune. Por esto hemos destacado un equipo de fiscales, investigadores, criminalísticos y médicos forenses quienes se encargarán de esclarecer este lamentable crimen. Estas personas ya se encuentran en el lugar de los hechos y están trabajando en toda esta investigación que le duele a la Fiscalía General de la Nación. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias para sus 2 hijas y sus familiares. La Contraloría General halló inconsistencias por cerca de 82.000 millones de pesos en la ejecución de rubros por parte de la Unidad Nacional de Víctimas.
pese a que esa entidad invirtió cerca de 280.000 millones de pesos en herramientas tecnológicas para depurar las bases de datos de personas registradas como víctimas y mejorar el flujo de dineros. La Contraloría determinó que se siguen haciendo pagos de indemnizaciones y ayudas humanitarias a personas fallecidas. Más de 75 personas han recibido giros por más de 647 millones de pesos posterior a la fecha en la que está registrada su fecha de fallecimiento en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por otro lado, hemos encontrado también inconsistencias por cerca de 4.200 millones de pesos en las indemnizaciones que han recibido algunas personas a lo largo y ancho del país. Por el colapso en los cementerios distritales de Cartagena, la Personería Distrital solicitó declarar la emergencia sanitaria en la ciudad. La información completa la tiene Astrid Elena Chávez. Juan Carlos, muy buenas tardes. Y en Cartagena, la Personera Distrital acaba de solicitar a la alcaldía que declare la emergencia sanitaria. Según la funcionaria, el alto número de defunciones que se han registrado en la ciudad en las últimas semanas ha colapsado los cementerios distritales. Ha dicho la personera que los cementerios públicos ya no cuentan con bóvedas y que en las clínicas han tenido que almacenar cadáveres en los cuartos fríos por varios días. El 60, el 70% de la población de Cartagena toda va para los cementerios públicos. En estos momentos ya no hay bóvedas donde inhumar más cadáveres, ya no hay forma de enterrarlos. Están haciendo exhumación de cadáveres para poder enterrar los que están. Y las clínicas además están abarrotadas también porque no tienen cuartos fríos donde tener cadáveres. La personera ha asegurado que se debe declarar la emergencia sanitaria para que el distrito pueda hacer uso de algunos recursos disponibles y así ampliar la capacidad de los cementerios distritales. Por otro lado, a pesar del paro nacional durante el mes de mayo, el aeropuerto de Cartagena reportó un aumento del 29% en la movilización de pasajeros extranjeros en comparación con el mes de abril. Esto nos permite visualizar un comportamiento positivo de mayor crecimiento para este segundo semestre, para el segundo semestre de este año. A pesar de estas buenas cifras, durante el mes de mayo se evidenció una disminución del 11,6% en la movilización total de pasajeros en comparación con el mes de abril. Sin embargo, en los 5 meses que van corrido del año, se ha movilizado por el aeropuerto Rafael Núñez más de 1 millón de personas, un poco más que las que se movilizaron en el mismo periodo el año anterior. Esta es toda la información desde Cartagena. Para Red Más Noticias informó Astrid Chávez. Muchísimas gracias, Astrid. Un nuevo informe de la Cámara Colombiana de la Construcción señala que se han perdido inversiones en el sector por 4.3 billones de pesos y que más de 1.300.000 empleos están en riesgo por cuenta de los bloqueos. Los cálculos de la Cámara Colombiana de la Construcción sobre los efectos de más de 40 días de paro muestran un panorama muy oscuro. Las pérdidas en inversión son billonarias, así como los recursos que deja de mover la economía. 4.5 billones de pesos se han perdido en inversión de proyectos inmobiliarios, 2.4 billones del valor agregado a la economía y 2.3 billones de pesos en las ventas de los 36 sectores que alimentan la cadena de la construcción. La presidenta de Camacol sostiene que es inaceptable pretender construir políticas sociales a través de los bloqueos, destruyendo las empresas y acabando con la confianza de los colombianos. El gremio de los constructores dice que ya se ha demostrado que los bloqueos no son el camino que se debe seguir en la protesta social y que los daños que causa son muy altos. Tras 41 días de bloqueos, el impacto que han tenido 1.3 millones de trabajadores de la construcción y su cadena de valor es altísimo. Y no estamos hablando de poner en riesgo su empleo, sino también el sustento de sus familias. De acuerdo con los gremios, ninguna causa justifica que con bloqueos se atente de manera indiscriminada contra los derechos individuales de los colombianos al trabajo y al desarrollo de las actividades económicas que garantizan su sustento. Los datos de Camacol muestran que en Bogotá y Cundinamarca todos los proyectos del sector han sido afectados de alguna manera por los bloqueos. En el Cauca el 97% y en el Huila, Nariño y Quindío el 90%, siendo estos los departamentos más afectados. El Ministerio de Hacienda publicó el decreto 612 del 2021, a través del cual se apoya a las pequeñas y medianas empresas para su reactivación con un mayor plazo en pago de impuestos. La medida se toma para ayudar a esas empresas que se han visto afectadas, primero por los nuevos picos de la pandemia y luego por los bloqueos, para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.
Se hizo una modificación del plazo para pagar el impuesto sobre la renta en un momento de dificultad por caída en producción y ventas. Extender la posibilidad para realizar la primera y segunda cuota del impuesto de renta para esos micro y pequeños empresarios hasta el mes de noviembre de este año. Con eso buscamos darle liquidez, alivio a estos sectores afectados por estas circunstancias. A partir de ahora, 15 nuevos centros poblados de Santander están conectados a Internet móvil 4G por primera vez. De esta manera, Claro llega con Internet móvil al 92% del departamento, eso es 80 de 87 municipios. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro y Claro por Colombia y su programa de sostenibilidad continúan su plan de conectar más poblaciones a Internet. Ahora le corresponde el turno a Santander, donde llegan nuevas posibilidades de desarrollo con nuevas tecnologías. Hoy son 15 nuevos centros poblados los que hemos conectado a la tecnología 4G en Santander. Hablamos de zonas como Campo Padilla, Dos Hermanos, Estación Laguna, Betania, Tinavita. Se suman a las 169 localidades que Claro ha conectado a Internet móvil 4G en los departamentos de Cauca, Putumayo, Sucre, Caquetá, Alta Guajira y Arauca, entre otros. Los beneficiarios que ahora tienen conexión siguen creciendo. Así hemos beneficiado a más de 5.700 personas en este departamento. En los próximos 5 años estaremos llegando a 37 nuevos centros poblados. En total tendremos 52 localidades y más de 23.000 habitantes que accederán a los beneficios de la tecnología. La tecnología transforma vidas y por eso el compromiso es llegar cada día más lejos. Beneficia a campesinos, emprendedores, estudiantes, quienes pueden realizar sus labores más fácil. Yo vendo por las redes sociales y aparte de eso yo pauto, entonces pauto por el Face, por el Instagram, por el Google. Si no tuviera el Internet no podría estar vendiendo como estoy vendiendo. Ahora 80 de 87 municipios cuentan con Internet 4G y adicionalmente en Bucaramanga y 58 municipios más hay disponibilidad de la red 4,5G de Claro, que permite más velocidad a los clientes y a las empresas la posibilidad de ser más eficientes. Instalando equipos, creciendo la capacidad, desplegando las nuevas frecuencias que habíamos obtenido en la última subasta de espectro y creciendo la cobertura para llegar a esos 1.075 municipios con 4G. Gracias a esta tecnología se amplían las posibilidades para todos de hacer negocios, mostrar sus emprendimientos y continuar con sus estudios. Para que desde niños y en la adolescencia ya empecemos a pensar en crear oportunidades. Nuestros muchachos hoy realmente desean rápidamente ser exitosos. Además están las plataformas de capacitación de la Fundación Carlos Slim, que ayudan a la formación de más personas, y las escuelas que cada semana conecta Claro, que también beneficiarán a Santander. Desde 2019, Claro impulsa una sala de tecnología en Barichara, en alianza con el taller Barichara, para que estudiantes tengan un espacio para acceder a los beneficios de la conectividad. En el último año hemos formado más de 100 personas y pues en diferentes áreas del conocimiento, en tecnología, temas de gastronomía. Cada día son más regiones apartadas que encuentran una conexión con el resto del país. Un compromiso de Claro por acercar a los colombianos. Red Más Noticias se traslada a la Sultana del Valle para ser testigo de su reactivación. Desde Cali, este jueves y viernes, emisiones especiales. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Se complica el panorama en Perú. A pocos días de que concluya el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, un fiscal de ese país pidió prisión preventiva en contra de la candidata de derecha Keiko Fujimori. El fiscal del equipo especial Lavallato en Perú, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones para Keiko Fujimori por el caso de presuntos aportes ilegales a sus campañas en 2011 y 2016. El funcionario judicial pidió que se dicte nuevamente prisión preventiva contra la candidata a la presidencia de Fuerza Popular porque supuestamente se reunió con un testigo del caso Odebrecht, violando las normas de confidencialidad del proceso. El pedido ocurre luego de que el aspirante derechista a la presidencia solicitara a las autoridades electorales que anulen 802 actas de votación de la segunda vuelta celebrada el pasado domingo,
cuyos resultados, contabilizados en un 99%, favorecen por estrecho margen a su rival izquierdista Pedro Castillo. Fujimori espera la revisión de otras actas que ponen en juego 500.000 de sufragios. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos, que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, deben ser retirados del recuento final. Las solicitudes de revisión ante el jurado electoral podrían decidirse en unos 10 días, por lo que la contienda se mantiene en la incertidumbre. El Papa Francisco rechazó la renuncia de un cardenal alemán que asumió corresponsabilidad por los abusos a menores de edad y reconoció que la Iglesia Católica está en crisis por esta problemática. Luego de que el pasado 4 de junio el influyente cardenal alemán Reinhard Marx presentara su renuncia y reconociera el fracaso de la Iglesia Católica en lo que calificó como una catástrofe de abusos sexuales en el seno del clero alemán. Asumimos la responsabilidad por el conjunto de la Iglesia también, o una parte de la responsabilidad. Eso envía una señal. El Vaticano, a través de una misiva escrita por el Papa Francisco, respondió al arzobispo de Múnich, rechazó la renuncia y le dio las gracias por su coraje y por no temer aceptar la tremenda realidad del pecado. En otro apartado de la carta, el sumo pontífice admitió que toda la Iglesia está en crisis por cuenta de estos escándalos y que por esta razón seguirá insistiendo en mecanismos para mejorar la forma de denunciar y sancionar a los sacerdotes que cometen esos crímenes. La dimisión del cardenal alemán había coincidido con la decisión de Francisco de ordenar una investigación sobre la manera de tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad en la diócesis de Colonia, la más grande de Alemania, sacudida por un escándalo desde hace meses. Un informe publicado en marzo reveló que cientos de niños y niñas sufrieron abusos sexuales entre 1975 y 2018 y que varios responsables religiosos callaron pese a estar al corriente de estas agresiones. Y una polémica declaración se dio por parte del presidente argentino Alberto Fernández, intentando citar una supuesta frase del escritor Octavio Paz. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Estas fueron las palabras pronunciadas por el presidente argentino Alberto Fernández en un intento por resaltar la buena relación que Argentina mantiene con Europa por la gran cantidad de descendientes europeos que hay en el país. Fernández estaba tratando de citar al escritor mexicano Octavio Paz, quien alguna vez dijo en broma que los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Sin embargo, la frase dicha por el jefe de Estado proviene originalmente de una canción del cantante argentino Lito Nebbia, llamada Llegamos de los barcos. La polémica equivocación tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios la calificaron de ofensiva. Mientras avanzan las reaperturas en Europa, en Francia bares y restaurantes ya pueden recibir a las personas en su interior. Pfizer iniciará ensayos de su vacuna en menores de 12 años y Estados Unidos comprará 500 millones de dosis para donarlas al mecanismo COVAX. Este 9 de junio inició en Francia la penúltima fase de desescalada de sus medidas contra el COVID-19. Los clientes y comensales ya no tendrán que limitarse a las terrazas, ya fueron abiertos en su totalidad los restaurantes y bares. Paso a paso la situación va cambiando y empiezan a respirar la libertad que añoraban. Creo que para la mayoría de la gente esto ha sido muy complicado y tener un encierro tras otro llevó a las personas a tener la necesidad de volver a verse, divertirse, reír y compartir momentos juntos. Tengo que admitir que dado a que tengo las 2 dosis de la vacuna, tengo mucho más tranquilidad y espero que salgamos de esto. He escuchado a algunos decir que predicen una 4ª ola con el regreso a clases, así que debemos seguir siendo prudentes y tener cuidado. Una libertad aún en medio de algunas restricciones. Bares y restaurantes solo podrán recibir como máximo la mitad de su aforo y no más de 6 personas por mesa. Las terrazas ya pueden funcionar con el 100% de su aforo. Soy una persona optimista.
Así que creo que la situación mejorará y ese es el estado actual del análisis. Estoy seguro que las vacunas harán su trabajo. También vemos que la gente se está adaptando a las medidas de seguridad que se han convertido en norma y tengo confianza en el futuro. Pasos que siguen dando mientras avanza la vacunación. Con más de 1 de cada 2 adultos vacunados, deberíamos alcanzar nuestro objetivo de 30 millones de personas con la primera inyección esta semana, tal vez un poco antes de lo esperado. A este ritmo esperan levantar el próximo 30 de junio el toque de queda nocturno en todo el país. Entre tanto, el Parlamento Europeo aprobó el certificado COVID para reactivar el turismo en el bloque a partir del 1 de julio. El documento será físico o digital con la información básica de la situación médica del titular, el día de registro de vacunación, certificado de recuperación o negativo de una PCR previa al viaje, dejando claro que no se trata de un pasaporte ni interfiere en el derecho a la libre circulación. Por su parte, la farmacéutica Pfizer anunció que ensayará su vacuna en menores de 12 años en España, Finlandia, Polonia y Estados Unidos. Esperan tener en septiembre los resultados de las pruebas entre niños de 5 a 11 años. Estados Unidos anunció que comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donar a países de menores ingresos, una decisión que el presidente Biden tendría previsto anunciar durante la reunión del G7, una donación que se haría a través del mecanismo COVAX encabezado por la Organización Mundial de Salud. Un día después de haber sido arrestado por supuestos maltratos a su pareja, un tribunal de Madrid, España, dejó en libertad al reconocido cantautor Diego El Cigala. El artista había sido detenido el miércoles en la noche en un hotel de la capital española, luego de que su pareja lo denunciara por presuntos malos tratos que se producían de manera frecuente. Sin embargo, la justicia argumentó que no había riesgo por fuga, por lo que le otorgó la libertad al músico. Red Más Noticias se traslada a la Sultana del Valle para ser testigo de su reactivación. Desde Cali, este jueves y viernes, emisiones especiales. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Bienvenidos a los deportes y muchísima atención porque hay noticia apenas de último minuto y es que se confirmó cuál será la convocatoria de la Selección Colombia pensando en lo que será la Copa América. Revisemos la lista de 28 jugadores que acaba de salir. Aldair Quintana de Atlético Nacional, el arquero. Alfredo Morelos del Rangers de Escocia. Baldomero Perlaza de Nacional. Camilo Vargas del Atlas de México. Carlos Cuesta del Genk de Bélgica. Daniel Muñoz del Genk también. David Ospina del Napoli de Italia. Davinson Sánchez del Tottenham. Duván Zapata del Atalanta. Edwin Cardona del Boca Juniors. Gustavo Cuellar del Al Hilal de Arabia. Hamilton Campas, novedad de Deportes Tolima. John Hanner Lucumí del Genk de Bélgica. Juan Ferney Otero del Santos Laguna de México, Juan Guillermo Cuadrado de Juventus de Italia, Luis Díaz del Porto de Portugal. También se encuentra ahí Luis Muriel del Atalanta, Mateus Uribe del Porto, Miguel Ángel Borja del Junior, Óscar Murillo del Pachuca de México, Rafael Santos Borré de River Plate, Sebastián Pérez del Boavista de Portugal, Estefan Medina del Monterrey de México, William Tecillo del León, Wilmar Barrios del Zenit de Rusia, Jairo Moreno del Pachuca de México, Jerry Mina del Everton de Inglaterra y Jimmy Chará del Portland Timbers de los Estados Unidos, también otra de las novedades. Les recordamos que Colombia jugará este 13 de junio en Cuiabá ante Ecuador, luego ante Venezuela el 17 de junio en Goiânia y contra Perú también en Goiânia el 20 de junio y cerrará contra Brasil el 23 de junio en Río de Janeiro, eso en la fase de grupos. Precisamente sobre la Copa América, las próximas horas son cruciales para definir si se juega o no este certamen en el vecino país. En este momento, el Tribunal Superior de Brasil y de Justicia analiza la viabilidad del torneo. A pocas horas de que se inicie la Copa América, los 11 jueces del Tribunal Supremo de Brasil decidirán si se hace o no el torneo internacional. El Supremo Tribunal Federal es la máxima instancia que tenemos de justicia en el país. Entonces, los ministros son indicados por presidentes
En esta corte hay ministros que fueron indicados por Lula, por ejemplo, algunos por otros presidentes y uno incluso por Jair Bolsonaro. Los jueces tienen todo el día de hoy para votar en una sesión virtual extraordinaria a favor o en contra de la Copa América y ya hay 3 votos a favor. Lo que los 3 piden es que haya un plan muy claro de cómo evitar la propagación del virus de la COVID-19 durante el periodo de la Copa América. Y es que ya hay algunos jugadores que piden garantías al gobierno para jugar el torneo. Nosotros lo que queremos y deseamos es tener las garantías y la tranquilidad para todos los actores de la Copa América. Desde Brasil se piensa que a pesar de las críticas y la presión mediática y política, la Copa América se hará. Según los bastidores de la política en Brasilia, la Copa América debe sí ser realizada acá en Brasil. La iniciativa de poner en votación la realización de la Copa América fue de 3 partidos políticos opositores del gobierno de Bolsonaro, quien defiende la realización del torneo argumentando que ya han hecho eventos deportivos, como la Libertadores, las eliminatorias y el torneo local. A propósito de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, uno de los grandes ya tiene ratificado a su técnico. Confirmado, se trata de Alejandro Restrepo. Pues Alejandro Restrepo es un hombre de 39 años y se enfrenta a su primera experiencia con un equipo profesional en propiedad. Fue entrenador del Club Deportivo Estudiantil en sus inicios, luego tuvo un paso exitoso en las categorías de la selección de Antioquia y después dirigió al equipo sub-20 de Atlético Nacional. Será arropado por Francisco Maturana, que tendrá el cargo de director de desarrollo y de fútbol formativo. También llega René Guita, quien vuelve a aparecer al frente como líder institucional de la ciudad deportiva. Escuchemos al nuevo estratega verdolaga. Creo que soy una persona que ha vivido, ha estudiado y ha aprendido a reconocer las raíces y las tradiciones de Atlético Nacional. Conozco el valor de sus títulos, conozco el valor de las personas que han estado acá. Y nos vamos a Europa porque ya se respira lo que será el inicio precisamente de la Eurocopa. Mañana con el partido entre Italia y Turquía. Serán 24 selecciones en 11 sedes y estos son los grupos. En el A, Italia, Suiza, Turquía y Gales. Italia y Suiza como favoritos. Veamos qué puede pasar en el grupo B, que también está bastante interesante. Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Ojo con Bélgica, Chicho, que es favorito ahí en la Eurocopa. En el C, Austria, Países Bajos, Macedonia, que es una de las novedades, y Ucrania. En el grupo D, Croacia, República Checa, Inglaterra, que sin duda es favorito en este grupo, y Escocia, otra de las novedades en la Eurocopa. Polonia, Eslovaquia, España y Suecia. Estos 2 últimos favoritos en el grupo E. Mientras que en el grupo F, atención, Francia, Alemania, Hungría y Portugal, el grupo de la muerte. Para mí, de ahí sale el campeón de lo que puede pasar en la Eurocopa, que la final tendrá el escenario de Wembley el 11 de julio. A propósito de la Eurocopa, ya el clima está cada vez más caliente y precisamente por eso la UEFA está calentando este clima con estos golazos que se marcaron un día como hoy en la Eurocopa. Primero de Suecia, ¿de quién? De Zlatan Ibrahimovic, el ausente en esta Eurocopa. Este golazo en la Eurocopa del 2008 ante Grecia, que le dio el triunfo 2-0 a la selección de Suecia. Ahí Zlatan apenas tenía 25 añitos. Recordemos que no estará en esta Eurocopa porque tiene una lesión en la rodilla. Y este golazo también lo recuerda la UEFA el día de hoy. El de Dimitri Payet, al ángulo. Payá la mandó Payet, sí señor, con el triunfo 2-1 de Francia sobre Rumania. Esta Eurocopa de 2016 se llevó a cabo precisamente en Francia. Pero la Eurocopa no es solo el espectáculo del fútbol de naciones del viejo continente. También es el renacer de algunas rivalidades políticas en Europa. Esta vez, Rusia y Ucrania se han lanzado dardos por la camiseta de los ucranianos. Y es que la camiseta que presentó Ucrania tiene el mapa del país, incluyendo la apéndice de la península de Crimea, cuya anexión en 2014 por parte de Rusia no es reconocida por la comunidad internacional. Esto provocó las protestas de Rusia, que lo considera como una provocación política. Además, también incluye 2 lemas que en Rusia se asocian con los ultranacionalistas ucranianos: gloria a Ucrania y gloria a los héroes.
y la UEFA considera que esta combinación específica de los dos lemas es de naturaleza política, con un significado histórico y militarista. El lema, Gloria a los héroes, bordado en el interior de la camiseta, debe ser eliminado. Eso dijo la UEFA, pero puede quedarse con el lema, Gloria a Ucrania. ¿Se imaginan donde les toque enfrentarse a estas dos selecciones? Nos gusta mucho el uniforme, el diseño es genial. Creo que a todos les gustó en Ucrania como en Europa y en todo el mundo. El mapa en el pecho es genial. Todo está bien, nos gusta. Las buenas noticias para nuestro país no las trae el deporte paralímpico, porque tenemos una nueva campeona mundial. Qué lindo. Escuché eso. Se trata de Carolina Munevar, quien ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paracycling que se disputa en Casais, Portugal, al imponerse en la prueba contrarreloj individual en la categoría C2. Munevar paró los cronómetros con un tiempo de 28 minutos, 43 segundos y 40 centésimas. Red Más Noticias se traslada a la Sultana del Valle para ser testigo de su reactivación. Desde Cali, este jueves y viernes, emisiones especiales. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Entramos a nuestros minutos finales. Ya viene el análisis deportivo con todo el equipo de La Titular. Y precisamente, Laura, ¿qué nos tiene hoy en Más Ideas? Buenas tardes. Porque llevamos en el corazón a todo un país, hoy queremos rendirle un homenaje a los emprendedores de nuestra hermosa Cali. Aprenderemos a preparar pan de bono, ¿ve? Y Alexander Rodríguez siempre pone a prueba la creatividad de ustedes, queridos televidentes. Hoy nos enseñará a realizar luchadores con papel periódico. La invitación es a las 2 de la tarde, después de La Titular. Hasta aquí nuestra emisión del mediodía de Red Más Noticias. Recuerden que desde esta noche a las 7 estaremos en Cali con el cubrimiento especial del arranque de la reactivación de la Sultana del Valle. Feliz tarde.